Nos metemos en la entrevista del día de hoy aquí en Mesa Testigo. Me acompaña Diego Giuliano, a quien le agradecemos por estos minutos, diputado nacional, uno de los referentes también del Frente Renovador a nivel nacional. Primero, agradecerte por estos minutos, Diego, y empezar a preguntarte, no hay otra forma para empezar después de lo que ha sido la semana en Santa Fe, ¿cómo viste la reforma electoral? Bueno, un gusto acompañarte siempre. La reforma electoral es, como se ha dicho varias veces, un traje a medida no de Unidos, sino directamente del gobernador actual. Y la verdad que es una lástima, porque era una gran oportunidad de modernizar, de actualizar, de mejorar la participación popular en un país y en una provincia donde la fuerza política más importante es el ausentismo. Con lo cual era el momento de no especular, de no hacer trampa, sino al contrario, de generar un marco que a todos nos permita participar en las mismas condiciones. Y lo que se ha hecho es una especie de recuerdo de la ley de lemas, sobre todo del efecto peor de la ley de lemas, que es el efecto de que quien a lo mejor obtiene la mayor cantidad de votos pierde en la primaria, en la PASO, y eso es muy simple. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la reforma permite que el gobernador lleve hasta 3 candidatos a vicegobernador, que no se acumula. Entonces, si el gobernador tiene 2 candidatos a vicegobernador, saca en una lista 20 votos y en la otra saca 25 votos, y hay un tercero que tiene un solo vicegobernador y saca 26 votos, gana el de 26 votos contra el otro candidato que sacó 45. Brutal. Brutal efecto ley de lemas. Y además, digo, no hay antecedentes en la Argentina, yo te escuchaba, pero hay antecedentes en el mundo. El único antecedente que puede tener esta reforma electoral de Maximiliano Puyaro es Nicolás Maduro. Y todos sabemos cómo terminó Nicolás Maduro haciendo estas trampas en las elecciones. La elección del año 24, Maduro repitió su cara, que este es el objetivo, varias veces en la boleta. Y eso dio lugar a, obviamente, una presencia fuerte de Maduro en la boleta y sus opositores ahí disminuidos. Bueno, esto es lo que están pretendiendo hacer y yo lamento mucho que nuestra provincia, que es una provincia sana en reglas, lleguemos a ese punto. ¿Por qué crees que las discusiones en general en Santa Fe, en un rato vamos a hablar de la Constitución, parecieron haberse dado más a los tiempos políticos que a los tiempos institucionales? Yo creo que Santa Fe, que venía con una salud institucional bastante importante, empezó a derrapar con 2 cosas. Primero, la reelección. La reelección para adelante puede ser, para atrás las constituciones no son retroactivas, siempre se aplican para adelante, con lo cual el gobernador actual, Puyaro, juró por la Constitución del 62 que le prohíbe la reelección inmediata, pero establecieron una cláusula gancho por la cual puede hacer lo que no puede hacer. Y la verdad que lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, ya ahí hay un problema original. Luego, ahora, la carrera de los vicegobernadores, a los efectos de acumular votos, porque la acumulación naturalmente se da. Si bien no acumulan en términos electorales, políticos sí acumulan en materia de opinión pública, porque es el mismo gobernador que va con diferentes vicegobernadores. Creo que están abusando del sistema. Creo que el hecho de querer tener la corte propia, 4 años más de gobierno, de la manera que lo están haciendo, ¿no? Porque puede ser legítimo que uno dispute un gobierno, pero de la manera que lo están haciendo es casi un empujón a Santa Fe a la baja calidad institucional. ¿Por qué crees que le es de alguna manera tan fácil al gobierno de Maximiliano Puyaro avanzar sobre temas principalmente institucionales? Creo que le es fácil en función de la Constitución vieja, que lo que tenía como dato es que, ustedes saben, el gobernador, si tenía, en este caso, una lista de diputados que obtenía un voto más que cualquiera, tenía 28 diputados. Y eso le da una mayoría bien clara, bien contundente, en la Cámara de Diputados. Luego, obviamente, el sistema constitucional de Santa Fe queda congelado el día de la elección inicial. Hay un Puyaro del año que gana la elección de 1 millón de votos. Después hay un Puyaro de 400 y pico mil votos. Ahora hay un Puyaro de 300 y pico mil votos. Es decir, ese deterioro en el apoyo popular al gobernador no lo refleja la legislatura. La legislatura quedó allá el día aquel de la elección de Puyaro contra, en este caso, el peronismo. Y claro, esto es el resultado, ¿no? Creo que están tirando demasiado de la cuerda y la sociedad se empieza a dar cuenta
Y cuando la sociedad ve que hay un grupo que quiere arrebatar el poder y quedarse y continuar y seguir con algunas cosas que siempre uno tiene que analizar, ¿no? Yo lo bueno lo tomo siempre, pero lo malo empieza a ser ya importante también. Metiéndonos en la reforma constitucional, Sí. ya pasó un año, un poquito más de un año. ¿Qué análisis haces de ese proceso? ¿Crees que fue un proceso que se dio con la profundidad que se debería haber dado, que se discutió un poco más a las apuradas de lo que se debe discutir algo tan importante como la Constitución? Yo creo que la reforma fue una reforma que obviamente se hizo con un solo objetivo, que era, en principio, ¿no? No quiero ser injusto en esto para otros que tenían otras intenciones. La intención principal era la autorreelección, es decir, darle al gobernador una posibilidad de una nueva reelección, algo que estaba prohibido en la Constitución por la que él juró. Y eso es lo primero. Luego, yo creo que cuando salió esa cláusula, Unidos de alguna manera se relajó y nos permitió a todos poner mano en la Constitución. Y poner mano quiere decir incluir instrumentos modernos, neuroderechos, cuestiones que tienen que ver con los entornos digitales, la protección del ciudadano frente a la tecnología, la cuestión del medio ambiente, incorporar cuestiones que tienen que ver con las autonomías municipales. Yo siempre dije en la Constituyente, esta tiene que ser la Constitución de las autonomías, la que le permite a las ciudades, a los municipios de la provincia, que son riquísimos desde el punto de vista de la cantidad, no de los recursos. Santa Fe es una provincia muy centralizada, muy fuertemente centralizada. ¿Por qué? Porque reparte menos que Córdoba, que Buenos Aires y que Entre Ríos, que son las provincias que se pueden comparar. Santa Fe reparte el 11, 12, a veces el 16, pero la provincia de Buenos Aires reparte el 22 para sus municipios y comunas, en ese caso municipios. Entonces, claro, la provincia de Córdoba el 20%. Nosotros estamos disminuidos en el régimen municipal. Bueno, ojalá que esta sea la primavera municipal, porque teníamos municipios en cautiverio hasta 2025. Y hoy, si nosotros ayudamos a construir ciudad, vamos a ayudar también a construir ciudadanía, que es la manera que vos arreglás el problema que hoy tiene la Argentina. El mundo, pero también la Argentina, ¿no? Esta fractura expuesta entre el representante y el representado. El representado que dice, a mí no me representa nadie. Y el representante que dice, no sé cómo representar. Algunos dicen eso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es tan heterogénea, tan amplia, ese estrés representativo. Entonces yo creo que es un punto interesante. Lástima que la están arruinando a la Constitución con estas prácticas de concentrar. Están arruinando una labor que la verdad que tuvo mucho consenso. Salvo la reelección, el resto tuvo consenso. Lamento. En cuanto a lo que fue el proceso de la Constituyente, ¿se te vio empezar a generar una relación más cercana con Juan Monteverde, con el espacio de Ciudad Futura? ¿Te parece algo en Rosario que se está haciendo distinto, cercano al peronismo, que le permite por lo menos una esperanza electoral en ese sentido? En Rosario hay una esperanza, sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de 40 años en Rosario, que si bien es cierto que no son los mismos funcionarios, porque no pueden ser durante 40 años los mismos, el molde de la ciudad es el mismo. Es una ciudad que viró hacia los servicios, que no puso toda la fortaleza en la metrópoli, en la relación metropolitana, y que no puso toda la fuerza en la producción y el trabajo. Y creo que viene algo nuevo con el peronismo, en este caso, que, bueno, no es solamente una persona ni un grupo, somos todos los que vamos a empujar para que Rosario tenga una nueva dimensión, una nueva proyección, un nuevo rumbo. Que lo mismo debe pasar en la provincia de Santa Fe. Rosario y la provincia de Santa Fe van a un ritmo similar. Por eso digo que no hay proyecto de provincia sin proyecto de Rosario, sin proyecto de Ciudad de Santa Fe capital. Y lo que nosotros trabajamos es un proyecto de provincia. A veces en los momentos preelectorales es difícil decirlo, pero para el cierre de listas faltan 6 meses, 7 meses aproximadamente. ¿Tenés la intención de ser candidato a gobernador? ¿Es algo que es un anhelo? Después si sucede o no sucede es otra cuestión, pero ¿está el anhelo? Yo tengo la obligación de trabajar en este proyecto de provincia que venimos haciendo hace muchos años. Es decir, para ser candidato a gobernador, primero te tiene que apoyar el peronismo. Es una cuestión que deberá resolver el peronismo y los sectores que no están en el peronismo
pero que entienden que de seguir 4 años más así, en la provincia de Santa Fe, vamos a tener cada vez una mayor concentración de poder y vamos a tener también cada vez un espejo de Milei, un Mileicito en la provincia de Santa Fe. Y lo digo con respeto, pero es verdad, porque lo primero que hizo el gobernador fue meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Es degradar el servicio público. Los servidores públicos son esos, servidores públicos. Los maestros son servidores públicos, los policías son servidores públicos, los enfermeros, los médicos. Han sido muy maltratados en todo este tiempo, con un concepto, le diría, de esto de antiestado, que yo no entiendo en sectores que anclan en el alfonsinismo, por ejemplo. Es inentendible. Sucede que las encuestas abruman, las encuestas están de alguna manera confundiendo al gobierno provincial. A veces cuando uno le toca gestionar, más allá de la encuesta, hay que tener claro el rumbo. Y no es necesario que uno tenga que estar todos los días haciendo lo que hace Milei para que le vaya bien. Porque en realidad no le va a empezar a ir bien, sobre todo porque la provincia de Santa Fe está sufriendo el impacto de la desindustrialización, de las políticas antiproductivas. Y esto yo la verdad que lo digo, pero la gente lo sabe en su casa. La gente sabe en su casa que llegó la cuenta. Llegó la cuenta. Te llegó el gas, la luz, los tarifazos en todo sentido, el transporte 1200%. Entonces, el gobierno provincial esté mansito frente a eso, con la proclamación de la provincia invencible, pero mansos frente a las políticas de Milei, la verdad es una contradicción que se va a superar en las urnas seguramente. ¿Es el peronismo la única opción electoral que parece va a tener el electorado para oponerse a esta lógica de hacer política? Digo, la lógica que estás diciendo que tiene Puyaro, que la alineás a lo que hace Javier Milei. Yo creo que el movimiento nacional va a tener esa fortaleza, ¿no? El peronismo tiene su eje en el movimiento nacional, que no solamente es el peronismo, son varios sectores. A mí me toca presidir el Frente Renovador Nacional, el espacio de Sergio Massa, y ahí estoy claramente en esa alianza del movimiento nacional. El movimiento nacional en Santa Fe, en Buenos Aires, en la Argentina, tiene ese compromiso. Si no está a la altura de las circunstancias, si no da una alternativa, si no ofrece otro camino posible a este del achique, del ajuste, de meter la mano en el bolsillo de los jubilados, porque también te digo lo siguiente, uno ve el ajuste de Milei, por ejemplo, el que dice el mayor ajuste de la historia de la humanidad, con esos desbordes que tiene verbalmente, ¿no? Claro, ¿dónde está la plata del ajuste? Porque si uno ajusta, en algún lugar está la plata, porque no se ve la plata. Entonces, cuando él nos compara a nosotros hacíamos trenes, hacíamos escuelas, enviábamos satélites, seguíamos trabajando en obra pública, los municipios recibían obras. Bueno, claro, ¿dónde está la plata del ajuste? La verdad, ¿dónde está el oro? Digamos, esto es simbólico pero real, porque el oro se fue de la Argentina, nadie sabe dónde está. Uno dice Basilea, otro dice Londres. Bueno, entonces todas estas cosas la gente empieza a entenderlas, que ya no es un sacrificio para que venga algo mejor, es un sacrificio para que venga algo peor. Y esto va a ser, creo, la clave de la próxima elección. Te trajiste lo de los trenes y te pregunto uno de los temas que se conoció en las últimas semanas, esta licitación del Belgrano Cargas, la posibilidad de privatizar justamente uno de los ramales más importantes que tiene la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo la política de transporte particularmente del gobierno nacional, pero también del gobierno provincial? Bueno, en el Belgrano Cargas lo que están haciendo a mí me da mucho dolor, te diría. ¿Por qué? Porque el Belgrano Cargas es una inversión nacional de varios gobiernos. Nosotros nos tocó la última etapa, la adenda, que terminó una parte del proyecto, pero falta otra parte del proyecto. Y los chinos, cuando firmaron los créditos para el Belgrano Cargas, más de 1.200 millones de dólares, una vez yo les pregunté, estábamos con el ministro de Economía, que era Massa, díganme, cuando terminamos de firmar, ¿por qué ustedes, hice una pregunta un poco ingenua, ¿no? ¿Por qué ustedes invierten tanto en el Belgrano Cargas? Y me explicaron claramente, es que invertir en un transporte ferroviario de esa magnitud, que llega hasta Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, es bajar costos logísticos para ese conducto alimentario que alimenta a China, que alimenta a otros países asiáticos. Es decir, para que nos salga más barato a nosotros, me dijeron los chinos, para que
no salga más barato lo que ustedes hacen porque tienen que tener competitividad, bajar los costos logísticos. Y para que también les salga más barato al acopiador, al que tiene una pyme en Chaco, en el norte de Santa Fe, una industria de cualquier magnitud y una industria grande también acá en el cordón industrial más grande de la Argentina. Entonces, a mí los trenes, algunos me dicen, no, pero ¿sabes qué pasa? Los trenes hay que invertir mucha plata. Me dicen actualmente los que están ahí, cuando yo les pregunto, mira, el tren siempre te la devuelve la plata. Yo no sé cómo explicarlo ya. Siempre te la devuelve. Y si querés, hacemos una cuenta. Claro, hay que tener una visión de economía social. Si vos tenés un Excel, lo que salió hoy a lo mejor no entra mañana. Pero entra y mucho más. Porque viene en desarrollo económico, en comercio, viene en bajar el costo logístico, viene siempre el vuelto de lo que significa para la sociedad el ferrocarril. No lo entienden. ¿Crees que no lo entienden porque hay un desconocimiento o porque hay una lógica de desindustrialización que Sí. se está llevando adelante en la Argentina? Es eso. A ver, la lógica que tienen es que se haga cargo otro, no es un bien estratégico. Ya pasó esto, lo lindo y lo feo. Digo, lo lindo para que la gente pueda comparar. Ya nos pasó. A lo mejor vos sos muy joven, pero lo leíste. Vos leíste que en los 90 el Belgrano Cargas lo habían desarmado, lo jibarizaban. Es decir, usaban repuestos del Belgrano Cargas para otras líneas ferroviarias privatizadas. Hicieron cualquiera. Entonces, claro, el Estado argentino tuvo que meterle inyección de recursos para recuperarlo. Y lo tenemos recuperado. El Belgrano Cargas ha batido récords en materia de traslado de los productos de exportación. Las empresas privadas, incluso de acá del cordón, compraron durante mi gestión 90 vagones como adelanto de flete para el Belgrano Cargas, porque es un gran ferrocarril. Lo van a vender, no sabemos si lo venden, lo regalan. ¿Se acuerdan con Aerolíneas? Espero un día en la Cámara de Diputados me dijo que se excedió en los términos, ¿no? Dijo, mira, no lo vamos a vender, lo vamos a regalar a Aerolínea Argentina. A mí me dio piel de gallina, porque ¿sabés lo que nos costó? Después de que la desarmaron Aerolínea, que vendieron 22 aviones en 3 semanas, reconstruir esa línea de bandera en un país que es el octavo en extensión territorial del mundo, que es federal, que necesita economías regionales vivas. Entonces, de verdad, estamos en un modelo recesivo, fuertemente recesivo, fanatizado por algunos actores que son fanáticos, que no entienden de razones, porque yo no digo que todo lo que se haya hecho antes estuvo bien. Eso lo digo siempre. Siempre se puede hacer las cosas mejor. Ahora, en esto estamos peor. ¿Cómo ves, te llevo al plano nacional, cómo ves hoy la discusión del peronismo a nivel nacional? La otra vez algunos dirigentes que venían aquí me decían, a veces parece reducirse una discusión de AMBA, la discusión del peronismo, y no vamos a la discusión federal. Sucedió lo de La Rioja, volvió a aparecer el nombre de Sergio Massa otra vez, parece sobre la mesa como un candidato a presidente. ¿Cómo ves hoy al peronismo a nivel nacional? El peronismo tiene actores, tiene cuadros políticos experimentados. A ver, yo creo que si el agua no llega acá, hay que ir corriendo a buscar a alguien que sepa resolver estos problemas. A veces cuando el agua está acá, algunos dicen, bueno, me doy el gusto, a ver cómo rompen todo. Pasa que las cosas duran 4 años. Entonces, si siguen rompiendo todo, van a romperte también a cada uno. Nos van a romper a cada uno. Entonces, yo lo que creo que el peronismo tiene ese compromiso, tiene esa obligación. Obviamente, nosotros, y Massa es, te diría, hace mucho que es el garante de la unidad, que dice la unidad. La unidad no significa ausencia de competencia. Yo no le hago, no me hago a un lado de la competencia. A veces tiene que haber competencia, pero en unidad, en una construcción que vaya ensamblándose en un proyecto de país, como acá en un proyecto de provincia. Y ese ensamble nosotros lo tenemos hecho. Massa le explicó, hay que nada más mirar el debate. Si alguien quiere saber lo que está pasando hoy, tiene que mirar un debate que transcurrió hace 2 años y medio, donde les planteó, mire, si van a hacer eso, el transporte se va 1.400% más. Van a tener 700 pesos de tarifa, nos quedamos cortos.
Si no van a continuar con lo que significó el gasoducto Néstor Kirchner, no van a hacer el reversal, y se nos va a complicar. Si no van a resolver el tema del gas y de los subsidios a la zona fría, se nos va a complicar. Y así pasó. Entonces creo que el peronismo tiene esa capacidad, también tiene que reconocer las cosas que se hacen mal, pero tiene que superar la realidad actual, porque creo que ya hayas votado a quien votaste, ya te da ganas de un cambio en Argentina. ¿Sentís que hay otros sectores a nivel nacional que buscan esto de los nuevos outsiders que empieza a aparecer? Se escuchó lo de Daniel Haddad, incluso en algún momento se habló de Goebbels, parece haberse... ¿Sentís que también la experiencia Milei parece que empiecen a aparecer actores que uno no hubiera pensado que piensan en una lógica presidencialista? Mira, lo digo con todo respeto, porque es toda gente, supongo yo, de buena fe. A mí, la verdad, la primera condición es que ninguno de los candidatos a presidente viva en Miami, hoy. Sería interesante, ¿no? Digo, como lógica, cosa de sentido común. Que por lo menos viva en la Argentina el próximo candidato a presidente. Mirá lo que pido. Estoy como en la época de los protectorados. Que por lo menos viva en la Argentina. En segundo lugar, creo en los insiders, para decirlo de alguna manera. El insider es el que está adentro, el que entiende el tablero, el que conoce el teclado. Y obviamente creo en la República, creo en los controles cruzados, en el Estado de Derecho. Porque lo que está pasando en la Argentina es que por un fanático de un lado o por del otro, empiezan a desarmarse los controles. Entonces pasa lo que pasa en Santa Fe. A ver, ¿cómo me conviene a mí? Yo se lo decía ayer a un amigo. Claro, están haciendo una reforma electoral a medida de una sola persona. Cuando es para uno, no es para todos. Es como en la vida práctica. Si el beneficio es solamente para vos y los demás, tratemos de que sea para todos. Entonces, claro, están tocando cuestiones muy, para mí, sensibles. Yo creo que viene un tiempo en donde la sociedad reflexiona, vivimos para algunos una pesadilla, para otros un tiempo donde había que sacudir la palmera se sacudió de una manera que, la verdad, mucha gente está dañada por eso. Bueno, recuperemos la racionalidad. Si uno piensa en 2027, 2028 en realidad, cuando empieza a pensar en un gobierno futuro, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿cuáles sentís que son los primeros lugares a donde tiene que ir el Estado a asistir o el Estado a reaparecer, por decirlo de alguna manera? Y el Estado, primero, no va a ser igual, nunca va a ser el mismo. Pero hay que empezar a mirarlo, hay que empezar a encontrarlo al Estado. El Estado, en realidad cuando se habla de Estado, algunos piensan en los ñoquis, El Estado es el bien común. Es decir, el único que mira el bien común. ¿Por qué? Porque el empresario de la esquina, que puede ser una excelentísima persona, obviamente está pensando en su renta, porque tiene que seguir con su negocio. El de la otra esquina, en la que cada uno piensa en su propio negocio. Bueno, el Estado es el que piensa en el negocio de todos. Entonces, hay que nutrirlo, hay que profesionalizarlo. ¿Y el Estado dónde tiene que ir? Tiene que ir a los discapacitados, tiene que ir a las universidades, tiene que ir a los lugares en donde hoy la herida es más profunda. Porque hay heridas profundas. Lo de la discapacidad es tremendo. Lo de los medicamentos para los jubilados enfermos es tremendo. Entonces, eso hay que empezar a recuperar. Se muere mucha gente cuando se corren. Mucha gente. Y eso son personas, no son números. Creo que hay un malestar muy grande en la sociedad por eso. Y yo creo que el peronismo, en la idea del movimiento, con muchos sectores que piensan parecido, no igual, va a poder encontrar un camino razonable para salir de esto, pero también para llevar a la Argentina al siglo XXI en serio. El siglo XXI en serio es un siglo en donde hay que emparejar la Argentina. La gran revolución es emparejar. Es que no haya uno que no puede comer en Santa Fe, que produce 10 veces más, produce alimentos para 10 veces más de su población. Santa Fe, provincia. 10 veces. Recién la provincia de Buenos Aires produce para 8 veces más. No puede haber
hambre, pero también tiene que haber desarrollo, economía, empresa, acompañar a los grandes emprendedores, a los grandes, pequeños y medianos. Ese es el tejido de la comunidad que va a lograr ese bien común, que hoy está desaparecido. Hoy nadie piensa en el bien común. Cada uno se mira el ombligo. Y la verdad que combinándose el ombligo se pueden tastabillar. Y se están tastabillando. Para ir terminando, Diego, te voy a preguntar un poco lo que fue la gira en México, esta decisión de acompañarse junto con Juan Monteverde. Juan Monteverde habló de este premetro que propuso para la ciudad de Rosario. Sí. ¿Qué se pudo sacar de un país tan grande como México y de experiencias como las que se pudieron ir a visitar? Con Juan decidimos que la manera de mostrar lo que pensamos no es sacarnos una foto en un bar diciendo, che, mirá, estamos charlando de lo que pensamos. No, vamos a las cosas. Vamos a las cosas significó que la agenda de transporte que a mí me tocó durante el tiempo que fui ministro, es, bueno, utilizarla para ver qué beneficios podemos conseguir para Rosario y para la metrópoli. La provincia de Santa Fe necesita comunicación ferroviaria. Es una provincia grande, con grandes centros urbanos. Eso se desarmó. A mí me tocó traer el Rosario Cañada de Gómez. Ese tren hacía 70 años. 45 la última vez y 70 la vez que lo intentaron. Bueno, me decían, no, lo más cercano, me decían, no lo va a poder hacer. Pero ¿de dónde salís que va a poder? Bueno, el tren funcionó 2 años, con proyección de 50.000 pasajeros. A mí cuando lo suspendieron, porque claro, ¿qué hicieron? Empezaron a deteriorar al tren. No salía, fallaba el horario, la gente se enoja, dice, este tren... Y entonces lo que hicieron fue desarmarlo y se terminó cancelando. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a ver a un gigante del mundo ferroviario, que es chino y que está en México. Vieron que acá hacen cláusulas anti-China. En la última, a mí la verdad me da risa. ¿Saben por qué? Hacer cláusulas anti-China. Cuando vos vas a México, que está integrada comercialmente a los Estados Unidos, acuerdo de libre comercio, pero tremendo, hay fábricas chinas en México y no le declara la guerra a Donald Trump, a Claudia por eso. Entonces, la verdad, nosotros tenemos un nivel de ingenuidad o de malicia que a mí me sorprende, sobre todo cuando algunos lo repiten. No, cuidémonos porque somos Estados Unidos. Mirá, la Argentina es multilateral. Queda demasiado lejos la Argentina como para ser solamente la hija, no la hija, bueno, cualquier cosa de los Estados Unidos. Creo que hay que tener la multilateralidad, hay que tener relaciones con Estados Unidos, con China, con Brasil. Mirá lo que pasa con Brasil, tu principal cliente. Vos imaginate que vos tengas un comercio de cualquier tipo. Cada vez que entra un cliente lo insultás. Te quedás sin verdulería. Si cada vez que entra uno lo insulta. Bueno, el presidente Milei cada vez que entra uno lo insulta. Insulta a los chinos, insulta al presidente Lula. Está raro esto. Digo, presentaste hoy el libro Sí. de la Constitución. ¿Qué nos encontramos en el libro? Ya me lo voy llevando. Sí. ¿Qué un poco qué Lo recorrido traje. es lo que vemos? Aquí nos vemos al libro. La Santa Fe que viene. Me parece que habla un poco de esto de futuro que estábamos hablando, después de lo que fue la Constitución y la discusión. Es verdad, es verdad. Te lo traje porque lo presenté hoy y porque en realidad es un libro que es el diario de la Constitución del 2025, las cosas que pasaron en la Constituyente, las cosas que son buenas de la Constituyente, las cosas que a mí no me gustaron. Y de una manera también de mostrar el rumbo. Mira, me dicen, ¿el plan de gobierno para Santa Fe cuál es? Y el primer plan de gobierno es la Constitución. Ese es el gran plan de gobierno. Eso no lo decía yo, lo decía Hipólito Yrigoyen. Le preguntaban el plan de gobierno, decía la Constitución. Y yo lo que digo es la parte de la Constitución que está buena. Porque hay una parte que mejor cambiar en algún momento. Es la única Constitución del mundo que amplió el indulto. La capacidad del gobernador Puyaro para indultar a los dependientes de la provincia, por ejemplo, la policía por gatillo fácil. No existe en el mundo eso. Ampliar el indulto. El indulto es eso, no el perdón. Viene de la monarquía. Cuando el rey, que tenía los 3 poderes, decía, bueno, ahora te perdono.
Pero acá, con el Estado de Derecho, ¿cómo vas a indultar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay cosas que no están tan buenas, pero hay otras que están muy buenas. Entonces, yo me quedo siempre con lo mejor, con lo que puedo. Digo lo que no está bien, pero me quedo con lo mejor. Y eso es lo que presenté aquí en la ciudad de Rosario. Muchas gracias, Diego. Diego Giuliano, con nosotros en esta edición de Mesa Testigo. De esta manera nos despedimos y terminamos. Nos encontramos el martes próximo.